Por otro lado, para Perón, la conducción es un arte distinta de la ciencia. ¿Cuál es la característica del arte? Sí, él dice que las artes se rigen por principios, y los vamos a ver al final, los principios de la conducción. ¿Qué significa? Los principios son líneas generales de acción. O sea, el arte tiene un 80% de creatividad y un 20% de técnica, diríamos. Un cuadro, una obra de arte, una escultura, tiene un 80% de creatividad y un 20% de conocimientos técnicos que se debería tener. Bueno, en la conducción, para Perón, es también un arte, con muchas otras características que, por supuesto, no puedo analizar acá. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un libro de 300 y pico de páginas que es muy difícil sintetizar. Por otro lado, los elementos, después de esta primera parte viene el programa de la materia, como les decía, y por último los elementos de la conducción. Los elementos de toda conducción, de toda acción social y política, son tres: el conductor, los cuadros auxiliares, o sea, los militantes, y la masa, o sea, el pueblo al que se dirige la tarea que uno quiere realizar. Y para Perón, la tarea fundamental del conductor es que tiene que ser maestro. Tiene que ser maestro. Lo dice, hay un texto hermosísimo en este capítulo referido a eso, porque tenemos que enseñar a la masa, tenemos que enseñar a los intermediarios de la conducción, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el conductor tiene que tener, es como poner el ejemplo de Napoleón, decía que el conductor debería tener, es como un cuadrado que debería tener de base los valores morales, y su altura deberían ser los valores intelectuales. Y por eso al final Perón va a hablar de las dos cosas que deberíamos nosotros tener para ser, ¿no? Y por otro lado, la tarea del conductor debería ser organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. Todos términos que para Perón todos tienen su significación y que hay que buscarla en el capítulo 1 de Conducción Política. Por otro lado, los cuadros auxiliares para él son de dos tipos: predicadores. Yo me considero un predicador, nunca he sido un realizador, nunca tuve esa capacidad, o por lo menos no lo aprendí. El ideal para Perón del militante es que sean predicadores y realizadores a la vez, que sepamos lo que tenemos que hacer, sepamos transmitirlo, pero además tengamos la capacidad de realizarlo. Las y los que encuadran a la masa que se conduce, claro. O sea, una de las tareas de los intermediarios de la conducción, o los cuadros auxiliares, o nosotros los militantes, es la de encuadrar a la masa. ¿Qué significa esto? Guiar al conjunto del pueblo hacia los objetivos que la conducción nos plantea. Y por otro lado, la masa hay que convertirla en pueblo organizado. ¿Qué significa esto? Transformar lo que después vamos a ver en el próximo encuentro, lo que nos pide Evita en Historia del Peronismo, que es transformar a la masa en pueblo. O sea, a los integrantes de nuestro pueblo que no tienen conciencia social, que no tienen organización social y que no tienen personalidad social, convertirla en pueblo con conciencia social, con organización social y con personalidad social, como fue el pueblo del 17 de octubre, que se organizaron en una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la plaza y tuvieron la personalidad suficiente de no irse hasta las 11 de la noche hasta que consiguieron el objetivo que se habían propuesto. En la bolilla 2, para mí es el meollo no solo de conducción política, sino de toda la propuesta política de Perón.
Perón le llama la antigua conducción, y habla de la antigua conducción y de la nueva conducción. ¿Cuál es la antigua conducción? La de los caudillos, la de los caciques, la de los sectarios, los de aquellos que trabajan para sí o para un grupo nada más, estableciendo la diferencia que hicimos, me parece, no sé si con absoluta claridad, pero la diferencia que hicimos entre movimiento y partido. El movimiento es el que propuso Perón para el conjunto de nuestro pueblo, y los partidos son los que tienen una propuesta política para una parte de la comunidad. Perón siempre habló para el conjunto, siempre la propuesta de él fue para el conjunto. Entonces, la propuesta central de Perón, que lo expresa acá en este capítulo, es: debemos reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupo, por más buenas que sean, por una doctrina, una causa, un ideal, pero no cualquiera, sino una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades de ese conjunto al cual está dirigido nuestro movimiento nacional. Y yo creo que este es el olvido mayor que hemos tenido respecto a la doctrina peronista. Y después vamos a ver las características, pero la primera finalidad que tiene esto es lograr la unidad nacional. Porque para Perón la unidad es la finalidad primera. Ninguna organización que no esté unida puede realizar los objetivos que se proponen. Entonces, si Perón toma a la Argentina como una sola unidad, a nuestro pueblo como una sola unidad, quiere decir que la organización que él plantea, que es un movimiento nacional, debe tener también debe tener unidad. ¿Y cuál es la forma y manera que él propone para la unidad? Que tenga todos el mismo objetivo, como pasa en toda organización. Toda organización tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, que son las ideas que unen a los integrantes de la organización, y después la organización material, que son la forma y manera de realizar esas ideas. Acá Perón, yo creo que esta es la gran creación de Perón. O sea, el reemplazar a las opiniones personales o de grupos por algo que esté por encima de todos nosotros. En otra parte, cuando habla de organización, dice, lo único que es perenne, diríamos, son las organizaciones. Pero las organizaciones que tienen una finalidad superior a las personas que la integran. ¿Se entiende esto? O sea, nuestras organizaciones tienen sentido en tanto, nuestras organizaciones particulares, sindicatos, organizaciones políticas, etcétera, tienen sentido en tanto y en cuanto son instrumentos para colaborar en la tarea de conjunto que nos propone Perón, que es la felicidad del conjunto de nuestro pueblo y la grandeza del conjunto de nuestra patria. ¿Se entiende? O sea, y para mí es el meollo de la propuesta política de Perón. Y las características de la conducción antigua y de la conducción moderna, esto lo saqué de un esquema que encontré en la revista Mundo Peronista. Pues la conducción antigua es no puedo explicitar cada una de las características, pero para que ustedes las tengan en cuenta y después las busquen en conducción política y las analicen. La antigua es gregaria y descentralizada. La moderna es centralizada. La antigua es sin unidad de concepción y sin doctrina básica. Por eso nuestros enemigos son como son. No tienen más remedio que, como no tienen doctrina, no tienen causa, no tienen ideal confesable,
no tienen doctrina básica, no tienen doctrina básica. En cambio, la conducción moderna para Perón es con unidad de concepción, o sea, con doctrina. Esa unidad de concepción es unidad en las ideas, unidad en la finalidad sobre todo. La antigua es sin unidad de acción y la moderna con unidad de acción. La antigua es una doctrina sectaria y la nuestra debería ser una doctrina nacional, como siempre la propuso Perón. Como dice por otro lado la definición de doctrina peronista, que por otro lado es el capítulo tercero, el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal, la definición que tenemos hoy en la doctrina peronista. La doctrina peronista, justicialismo, tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es el capítulo, el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal, y todo el segundo plan quinquenal es la realización de esa definición, que tiene, como ven, Perón se adelanta, diríamos, en esto en 1951, esto que expresa acá Perón en 1951, y la definición es de 1952. O sea, para tener en cuenta otra cosa también, que no fue que Perón un día se sentó y escribió todo lo que... No, fueron ideas que fue realizando, fue exponiendo, contrastando con las ideas del pueblo, las fue realizando y las fue teorizando, y es lo que hoy tenemos, ¿no? La base de la conducción antigua es el caudillo y la base de apoyo de la conducción moderna es la doctrina. Muy, muy importante. La conducción antigua divergía, dice ahí, o sea, va separando a los integrantes. Algunos compañeros hablan de algunas agrupaciones que cada día, no peronistas, ¿no? De otros ámbitos políticos, que cada día se separan más, ¿no? Porque cada día hay distintas agrupaciones de otros. A eso se refiere. La conducción antigua, donde priman las opiniones personales o de grupos, se dispersan cada día más a partir de cada caudillo que aparece, digamos. En cambio, la conducción moderna converge hacia el conductor. El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante, la masa lo sigue. Y además Perón dice que el conductor se mezcla con la masa, está con el pueblo, lo escucha el pueblo para hacer lo que el pueblo quiere, ¿no? El caudillo se sustrae a la masa, es lo que yo quería decir ahora. El conductor busca, adoctrina y vive con la masa, o sea, con el pueblo. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos. Con hechos. Deberíamos todos. El partido envejece con el caudillo, en cambio, en nuestro movimiento, en nuestro partido, en nuestro movimiento, no envejece, pues vive con la doctrina. Que me falta ahí, lo que falta ahí pues vive con la doctrina, que es el capítulo, la bolilla tercera de conducción política, a la que Perón le dedica un capítulo entero.